Y hoy nos levantamos con un hecho que parte del alma, que destroza el corazón. Carlos Andrés Cisneros, suboficial del Ejército Nacional, que visitaba a su esposa en Florencia, funcionaria del batallón, que venía de Pasto, fue incinerado, quemado vivo por los bandidos, asesinos y terroristas de las FARC. Senador Miguel Uribe, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. La discusión del día de hoy no se trata de quienes están a favor o en contra del trabajador. Por el contrario, la discusión de hoy se trata de enfrentar el engaño de este gobierno para ganar votos y nosotros propuestas serias para ayudar a los trabajadores, generar empleo y oportunidades. La consulta popular de Gustavo Petro es una estafa, vende humo, es literalmente un paquete chileno para los colombianos. La consulta popular es una emboscada, pues propone un paraíso, pero no el camino para conseguirlo. Es mentira que al aprobar esta reforma los colombianos van a tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida o mejores empleos. En vez de resolver los problemas, los profundiza. Por ejemplo, dice el Banco de la República que va a destruir 450.000 empleos formales y dice Fedesarrollo que 2 millones de personas, entre 1.6 y 2.4 millones, van a pasar de la formalidad a la informalidad. Ese es el efecto real de esta consulta. La reforma laboral de Gustavo Petro es la copia de la ley de trabajadores de Hugo Chávez, que destruyó por completo las empresas. Y lo que propone esta consulta es llegar al mismo estado de la Argentina de los Kirchner, donde tener un empleado era prácticamente imposible y condenaban entonces a la informalidad prácticamente al 100% del pueblo argentino. Nosotros le decimos no a la consulta, pero sí a los mejores ingresos al trabajador. Le decimos no a la consulta, pero sí a bajar impuestos a las empresas para que haya más emprendimientos. Le decimos no a la consulta, pero sí más empleo, más formalidad y más productividad. La consulta no toca el verdadero drama laboral. Basta leer las preguntas que, como bien se ha dicho, muchas de ellas incluso ya están contempladas en la ley. Es un engaño. 30 segundos, con mucho gusto, honorable senador. Es el mismo engaño que llevaron con la reforma a la salud. Prometieron mejor salud y hoy están condenando a los colombianos, especialmente a los de menores ingresos, a la enfermedad y a la muerte. Esta es una consulta y una reforma laboral que genera resentimiento, división y que divide por completo las empresas, poniendo en contra a los trabajadores de los empleadores. Nosotros creemos en una economía fraterna, en donde el trabajador y el empleador trabajen en la misma dirección. El Centro Democrático es el autor de la ley que ha venido disminuyendo la jornada laboral sin afectar el ingreso de los trabajadores, de 48 a 46 horas, este año a 44 y el próximo a 42. Este gobierno quiere reelegirse y aquí comienza el proceso para que Gustavo Petro se reelija en cuerpo propio o en cuerpo ajeno, para promover su partido con los impuestos de los colombianos, no a la consulta. Senadora María Fernanda Cabal, tiene el uso de la palabra. Presidente, nunca, salvo en el gobierno, diría yo, de Ernesto Samper, habíamos caído tan bajo. ¿Qué gobierno este? Aquí la izquierda tiene una capacidad sorprendente de distorsionar la realidad y ponernos a todos en frenesí para culparnos de no defender los derechos de los trabajadores, pero ellos no han generado empresa en su vida, no tienen absolutamente ni idea. Yo les hago una propuesta más bien. ¿Quieren más y mejor empleo? Reduzcan los impuestos a las empresas. No se lo gasten en ollas comunitarias que se roban, no se lo gasten en agua para la Guajira que se la robaron, no se lo gasten en Jarillones, en Girón Santander donde no había necesidad. No roben porque ustedes llegaron a esquilmar todo, a destruirlo todo con la excusa del cambio.
Quieren que haya más trabajo y mejor. Recorten la burocracia que la crecieron ustedes más que ningún otro gobierno, 73% en contratos de prestación de servicios, y decían que no, que iban a dar contratos con estabilidad laboral. No más mentiras. Aquí no vengan a darnos lecciones de economía los que no tienen ni idea de lo que es pagar una nómina. Gustavo Petro no ha pagado una nómina en su vida porque ha sido un politiquero igual que los que toda la vida han pelechado de la política y han vampirizado de la política. Y ni qué se diga de la ministra de Trabajo. Los 2 hijos funcionarios del Estado y la nuera también. Rico ordeñar al Estado, pagado con los impuestos de los que generamos empresa en un país donde es imposible la inversión privada y pública. Sigan poniéndole cargas a las empresas para que se vayan de aquí. Y para alguien muy ignorante que habló hace poco, quiero contarle que el presidente Uribe sí hizo un sacrificio y lo hizo Colombia para restablecer la paz en este país, que sus aliados hoy sentados aquí destruyeron. Y el desempleo se bajó de 16 a 9% y la gente se afilió y pagó la seguridad y pagó la pensión. Eso no les gusta. Ustedes que se creen los dueños del pueblo, y el pueblo, ese pueblo votó el plebiscito y votó que no, y ustedes nos robaron la decisión del pueblo. ¿Cuál es el pueblo de ustedes y cuál es el no pueblo que no los acompaña a ustedes? Cuéntenme esa propiedad privada que tienen ustedes. 30 segundos, con mucho gusto. Esa propiedad privada que tienen ustedes hablando a nombre del pueblo. No sean tan descarados. Pero además, ya que quieren tanto a los sindicalistas y a los trabajadores, este Congreso debería ser la memoria de José Raquel Mercado, sacrificado por el M-19, secuestrado y asesinado, un hombre de raza negra que defendía los derechos de los trabajadores. Mentirosos e infames son ustedes. Por el Centro Democrático continúa el senador Esteban Quintero. Presidente, muchas gracias. A los colombianos quiero decirles que hoy venimos como partido del Centro Democrático a cumplir con el compromiso que habíamos anunciado de votar no y hundir esta populista y reeleccionista consulta. Petro una vez utiliza la herramienta que más le es útil, el populismo, el engaño. Justifica esta consulta haciéndole creer al pueblo colombiano que ellos son los que van a decidir por sus derechos. Esto es una mentira, es un engaño, un estilo populista como lo caracteriza a él. Lo que realmente busca es desconocer la voluntad del Congreso de la República y atentar contra el equilibrio de poderes. Nosotros hemos hundido 2 veces la reforma laboral en el Congreso de la República y él, muy a su capricho, quiere revivirla, imponiéndola mediante un mecanismo, óigase bien, que no es constitucionalmente válido. Colombianos, acá está la trampa. Si él realmente buscara el beneficio para los trabajadores, para las condiciones laborales de los colombianos, hubiera optado por un referendo, pero no lo hizo porque utiliza la consulta para adelantar la campaña electoral y, como el ministro del Interior lo dijo, para seguir avanzando en la mini reelección de su gobierno, además con recursos públicos. Colombia, además de todo esto, hay otro engaño más. Escuchen muy bien, queridos compañeros, en el supuesto de que pase la consulta acá en el Senado, de que los colombianos se dejen engañar y salgan a votar más de 12.5 millones de personas y que gane el sí, yo quiero decirles que aquí estarían acabando con las empresas, muchas de ellas deben cerrar, se le aumenta el costo de nómina en un 60% a las empresas y quedarían una pérdida de empleo de cerca de 451.000 personas. Pregunto, ¿de dónde van a sacar los recursos si ya no existen las empresas para garantizar lo prometido en la consulta populista y reeleccionista?
Ustedes han dicho que no tienen plata. ¿De dónde van a sacar esos recursos si la empresa privada ya no va a estar? ¿Por qué va a tener que cerrar? Pues no les cumplirán y condenarán a los colombianos a la informalidad y o en su defecto echarán mano de los recursos de la salud, de la educación, del gasto de inversión social. Acá utilizan el mecanismo de la consulta popular con preguntas que ya existen. Colombianos, muy a pesar de las intimidaciones, de las amenazas del presidente de la República, incluso contra la vida de los congresistas, le digo a Colombia que la labor de este senador es defenderla, desenmascarar el principal objetivo que tiene el gobierno Petro y votar negativo esta consulta. A los compañeros le quiero decir que se pongan del lado de los colombianos, que no recaiga el peso moral de revivir a un gobierno moralmente ilegítimo. No le demos papaya a Petro para que se reelija, para que haga un activismo político. Esta consulta populista, reeleccionista, estará en la imposibilidad de cumplir con las promesas engañosas. Que no vaya a ser que por culpa de ustedes que votan sí, le demos la oportunidad a Petro de quedarse en el poder. Colombia no lo resistiría, queridos compañeros. Senador JP. Gracias, presidente. Por supuesto que en este Senado estamos a favor de mejorar los derechos de los trabajadores, pero por nada en el mundo vamos a ser cómplices de un gobierno que quiere hacer politiquería con las necesidades de los colombianos. Yo no sé por qué le siguen llamando consulta popular a lo que aquí el ministro Armando Benedetti bautizó públicamente como una mini reelección de Gustavo Petro, a lo que los congresistas del Pacto Histórico han llamado como una campaña anticipada, una consulta politiquera que el mismo registrador ha advertido que va a costar más de 700.000 millones de pesos. Un gobierno que le recortó 620.000 millones de pesos al Ministerio de Vivienda y hoy las familias colombinas, muchas se quedaron con su sueño de tener una vivienda de interés social que no van a poder tener porque le recortaron el presupuesto al Ministerio de Vivienda, que porque no había plata. Ustedes no recuerdan al gobierno que hacía show en diciembre porque la ley de financiamiento se había hundido y que decía que no había plata. Ese mismo gobierno se va a derrochar 700.000 millones de pesos en una consulta politiquera. Un gobierno que le dio la espalda a los jóvenes, le quitó el subsidio a la tasa de interés en el ICETEX y hoy hay muchos jóvenes ahorcados. Y le dijeron a los jóvenes, no hay plata para subsidiar la tasa de interés del ICETEX, pero sí 700.000 millones de pesos para una consulta politiquera. Yo quiero que el país sepa que al presupuesto general de la Nación del 2025 le hicieron recortes. A Mindefensa le quitaron 700.000 millones de pesos y hoy tenemos a policías, militares que no tienen elementos de seguridad, de comunicación, que les falta lo más básico, como son los víveres. ¿Por qué? Porque le hicieron ese recorte de 700.000 millones de pesos a Mindefensa. Ah, pero para derrocharse 700.000 millones en una consulta, para eso sí hay plata. Ah, el gobierno sale a decir que le importan mucho los trabajadores. Armando Benedetti, Sanguino. 30 segundos con mucho gusto. Armando Benedetti, Sanguino, Jaramillo, yo les digo algo. A ustedes no les importan los trabajadores. No sean mentirosos. Si les importaran los trabajadores, Laura Sarabia no le hubiese negado las prestaciones a su empleada. No le hubiese violado los derechos. Si le importaran los trabajadores, desde el gobierno de ustedes no despedirían a mujeres en estado de embarazo con alto riesgo. Si les importaran los trabajadores, no usarían las mujeres para hacer videos en campaña y luego llevarlas a un sótano para maltratarlas y someterlas a tratos crueles. Ahora, preguntas muy bellas, ministro, muy obvias, pero ¿por qué no preguntan en esa consulta popular si los colombianos están de acuerdo con correr el riesgo a ser parte de esos 450.000 empleados formales que podrían ser despedidos según el concepto del Banco de la República? Esta consulta politiquera que trata sobre la reforma laboral, a propósito de reforma laboral que no tiene nada que ver con los informales y que incluso amenaza con que ese índice de informalidad crezca, esa consulta politiquera va a lindar
con un calendario electoral, con unas elecciones, y por esa razón es necesario que si se aprobase se le cambie la fecha, porque claramente, como lo ha dicho Gustavo Petro, esto es una campaña anticipada. Él mismo dijo, así pasara la reforma, la consulta va. Ahora, acabo de escuchar a alguien que dijo que este Congreso elegido por Colombia está en contra de los trabajadores. ¡Mentira! Lo que le hace falta a este Congreso es memoria y habilidad para comunicar. Porque a los colombianos hay que decirle que en este Congreso se votó la ley 2101 del 2021 para que se redujera progresivamente la jornada laboral a 42 horas. Hoy los colombianos van a trabajar menos gracias a esa ley que se aprobó en este Congreso. Este Congreso tiene decenas de leyes a favor de los trabajadores, así es que es mentira que nosotros estamos en contra de los trabajadores. Por último, la mentira del recargo nocturno y las horas extras. Qué pena me da con esos congresistas que van por las regiones preguntando a los colombianos, ¿usted quiere horas extras? ¿Usted quiere recargos nocturnos? Por Dios, no sean mentirosos. Hoy no solamente existe el recargo nocturno, Colombia tiene que saber que incluso existe el recargo diurno. Vean, una hora extra diurna, domingos y festivos, tiene un recargo del 100%. Una hora extra diurna, de lunes a viernes, tiene un recargo del 25%. Una hora extra nocturna, domingo festivo, tiene un recargo del 150%. Una hora extra semanal nocturna tiene un recargo del 75%. Ah, que se quiere mejorar ese porcentaje, mejorémoslo. Yo soy coautor del proyecto que busca mejorar esos porcentajes y que lo presentamos con el Partido Liberal. Vamos a mejorarlo, pero por nada del mundo a ser cómplice de una campaña politiquera anticipada de este gobierno. Y lo peor, una campaña politiquera patrocinada con los recursos de los colombianos. Otra ley, la ley 2191 del 2022, que le devuelve el derecho a los trabajadores a desconectarse de sus labores fuera del horario laboral. A ustedes no les importan los trabajadores, les importa el poder, que por cierto no saben llevarlo, no saben ejecutarlo. Yo digo no a esta campaña politiquera del pacto histórico. Senador Miguel Uribe, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Hace una semana, varios diarios del país publicaban carátulas, portadas con policías y soldados asesinados. Y hoy nos levantamos con un hecho que parte el alma, que destroza el corazón. Carlos Andrés Cisneros, suboficial del Ejército Nacional, que visitaba a su esposa en Florencia, funcionaria del batallón, que venía de Pasto, fue incinerado, quemado vivo por los bandidos, asesinos y terroristas de las FARC. Y desde aquí tengo que decir que Gustavo Petro y su gobierno es cómplice de este asesinato, porque fue precisamente el bandido que detuvieron en Antioquia, que Petro y su comisionado de paz dejaron en libertad, que lideró este homicidio. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele el abandono? ¿Cómo duele la indiferencia de este gobierno? Pero además, ¿qué otra prueba necesitan de que la paz total es una farsa, que fracasó y que lo único que representa es la impunidad absoluta para los bandidos? Colombia una vez más está en guerra, y es una guerra mucho más dolorosa la que vivimos hace 20 años, porque esta se pudo haber evitado. Pero el gobierno negoció lo innegociable, la seguridad. El único camino para la paz es la seguridad, el único. Podíamos vivir tranquilos, podíamos vivir sin miedo hace unos años, y aunque el país no era perfecto, había seguridad democrática. Basta preguntarle a los amigos de Florencia o cualquier municipio del Caquetá, incluso Nariño. Presidente, hoy anuncio que promoveré y asumiré como propia, reconociendo el liderazgo de la iniciativa de José Jaime Uzcategui, un representante del Centro Democrático a quien apoyamos, admiramos y ha sufrido también la persecución que viven las familias militares en este país.
La iniciativa de declarar de lesa humanidad los asesinatos de policías y soldados para que no prescriban y para que combatamos esa impunidad de la cual hoy los bandidos utilizan precisamente para evadir la justicia. Desde aquí mi solidaridad con la familia de Carlos Andrés, con el ejército y con las familias de todos los soldados y policías que han sido asesinados vilmente por la indiferencia y complacencia del gobierno Petro. Esta pesadilla tiene que acabarse en el 2026 y con nosotros va a volver la seguridad, la mano firme contra los bandidos, porque Petro es fuerte con el ciudadano de bien, pero es un cobarde contra los criminales. Cada día que Petro está en el gobierno es un día. Termine, senador. Cada día que Petro está en el gobierno es un día que Colombia se desangra. No queremos guerra, queremos seguridad. Y el único camino para la paz es la seguridad. Gracias, presidente. Para una réplica, la senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Por supuesto, la representante Carrascal no conoce sino de paros, de primeras líneas de violencia. Jamás se les ocurre cómo se puede construir entre todos los colombianos, porque su discurso siempre ha sido el del incendio, el de la absoluta intransigencia política y sobre todo el de la ignorancia. Porque si algo caracterizaba a la doctora Carrascal es la infinita liviandad con lo que trata los temas económicos, que le da a veces uno vergüenza pensar que pueda haber personas que defendiendo el empleo sean tan torpes de proponerle a los colombianos acabar con 500.000 empleos. A mucho honor el Partido Conservador con el presidente Valencia y todas las fuerzas políticas que existían entonces, incluyendo los sindicatos de origen comunista, pudieron tener una conversación amplia para construir algo que le sirviera a Colombia y que por eso perduró. Los gobiernos como este, tiránicos, atrabiliarios, construyen cosas que no le sirven a nadie, porque su máxima siempre ha sido la de destruir, como lo hicieron en el paro nacional, como lo hacen con el sistema de salud, como lo hacen con el sistema energético, donde nos tienen pagando 35% más por el gas, como lo hacen con el sistema de vivienda, donde acabaron con el sector, como lo hacen con los colombianos, que hoy ven reducida su vida por la violencia que corre y la sangre que se derrama por el famoso proceso de la paz total. Claro, en este gobierno hay quien le ha ido bien, a los guerrilleros que han aumentado 3.500, a los narcotraficantes que producen 2.600 toneladas métricas de cocaína, a eso les ha ido muy bien. Seguramente con sus armas apoyarán la consulta. Senadora María Fernanda, orden, por favor. Gracias, presidente. No sabemos qué día es peor que el otro con los escándalos del gobierno o desgobierno de Gustavo Petro. ¿Dónde está el fundador del Partido Verde, Carlos Ramón González, que he preguntado hace 2 meses? ¿Por qué se fue? Por ahí se dice que una alta funcionaria de Petro también está buscando irse del país, a Panamá o a México. Tan críticos los del pacto con las EPS, dejando morir a los pacientes, como lo dice de forma vulgar y grotesca el ministro Jaramillo, que hay que crear la crisis para que pase la reforma. Igualitos a los nazis, dejando morir la gente. Ese era el cambio. El cambio es la evidencia, que ellos odian a la humanidad, por eso usan el nombre humano y humana, porque es parte de su falacia, de su disfraz. Por eso cada 4 años cambian de nombre, para poder confundir lo que han hecho mal. Acabaron con Colombia, con la fuerza pública, premiaron a los bandidos que fueron sus socios electorales y ahora negocian asilos. Vaya, vaya. Me dicen que hay más en cola, incluso el hijo de Petro, que parece que Nicolás Petro también va a parar en Panamá,
pues hay que estar muy atentos, porque aquí hay que hilar muy fino. ¿Quién pagó los congresistas para las reformas, incluida la pensional? ¿Quién pagó la elección de Vladimir Fernández? ¿Qué más sabe Sandra? ¿Qué más sabe Sandra Ortiz? Que hoy se convirtió en la principal fuente y la mayor debilidad de un gobierno corrupto, el más corrupto de la historia de Colombia. Gracias, presidente. Por el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. ¿Por qué estamos abocados a una consulta popular? Por la inutilidad de este gobierno. Porque no pudo con la seguridad, no pudo con la salud, no pudo con la vivienda, no pudo con las vías, no pudo con la gasolina, no pudo con los peajes, no pudo con nada. Y entonces cuando uno no puede con nada, pues tiene que hacer en lo que es bueno, que es hacer promesas de boca grande que no puede cumplir. Senador Benavides, ¿usted ha visto para qué piden prestadas las pequeñas empresas en este país? Para pagar la nómina. Para pagar la nómina. Es decir, senadora Norma, no les alcanza ni para pagar su nómina. Y lo que nos quieren proponer es que les subamos los costos laborales. Yo quiero preguntarme quién en este Congreso va a ir a darle la cara a esos colombianos que quedan desempleados. Porque yo creo que lo que hay que entender aquí es que las reformas no se imponen. Las reformas tienen que salir de la concertación. Reciba a todos los pequeños empresarios, los tenderos de este país, los que tienen una pequeña tienda, los que tienen una peluquería, porque la reflexión para los colombianos es clara. Vamos a perder 500,000 de empleos. Lo que sí es muy cierto es que todos los colombianos, así no ganen horas extras, ni dominicales, ni nocturnas, 30 segundos con mucho gusto. Van a pagarla, señor presidente, porque cada vez que vayan a la tienda a las 7 de la noche, cuando vayan a comprar lo que necesitan para el desayuno del día siguiente, los precios van a ser más altos para pagar las horas nocturnas. Cuando vayan a almorzar con su familia el domingo, los precios van a ser más altos. Eso es lo cierto. Por eso votaremos no, porque defendemos el empleo, defendemos los trabajadores y defendemos los bajos ingresos que hoy tienen los colombianos por culpa de un gobierno ineficiente y además corrupto. Senador Carlos Meiser tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores medios de comunicación, aquí hay que reconocer de manera franca el daño y las dificultades que el gobierno tiene el país en esto que nos está metiendo. Con una infinita mediocridad e irresponsabilidad, el gobierno hábilmente identificó la confrontación de la sociedad como la forma como el gobierno podía evitar afrontar su mala gestión y los resultados de su fracaso. Porque sabemos qué es lo que motiva al gobierno. Al gobierno no lo motiva a mejorar las condiciones laborales, ni mucho menos la participación ciudadana. Y lo primero que hay que decir es que no existe el tal beneficio para el trabajador como aquí lo quieren vender. No hay una pregunta que genere empleo y no hay un artículo en la reforma que se hundió que haga lo mismo. Y es poco el beneficio que le causan al trabajador contra el daño que le causan al empleo. Aquí se pueden hacer propuestas sin necesidad de consultas. Se pueden generar condiciones tributarias para que se genere empleo de una manera más agresiva. Reducir la jornada laboral, acompañar el proyecto de ley del Centro Democrático de la prima adicional acordada entre trabajadores y empleador. Incentivar la contratación de jóvenes. Nada de esto necesita y amerita una consulta popular. Entonces yo les hago una pregunta con sinceridad. ¿Vale la pena someter al país
a esta confrontación, a este debate, única y exclusivamente para que Petro encuentre un pretexto para dejar de hablar de los homicidios en el país, para dejar de hablar de la crisis de los medicamentos, que Petro encuentre un pretexto para dejar de hablar del retraso de las citas médicas, del modelo de los profesores que los tienen vuelto lo que sabemos. 15 segundos, eche rapidito. Que Petro encuentre un pretexto para dejar de hablar de los escándalos de corrupción y de todo tipo que enfrenta su gobierno. Someter a este país a afrontar esta controversia y esta disociación de una manera mediocre e irresponsable por parte de este gobierno no vale la pena. Gracias, presidente. Senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Mire, yo quería hablar del sistema de salud, porque hoy ha salido una trascendental decisión de la Corte Constitucional, en la que la Corte ha decidido que a los colombianos no nos mamen más gallo, porque le dieron la orden perentoria al gobierno de que se sentara con el sector para discutir cuánto tenía que ser el aumento de la UPC. Y el gobierno, ni corto ni perezoso, decidió no sentarse con el sector, sino con los amigos, para poder decir que todo estaba perfecto. Pero esa noticia queda en sombras, señor presidente, cuando usted se encuentra con el video del ministro Jaramillo, donde reconoce que están poniendo a las EPS en cuidados intensivos para obligar a que les aprueben en el Congreso la reforma a la salud. Pero ¿qué le parece la otra confesión? La de Aldo Cadena, que nos cuenta que efectivamente el sistema de salud de los docentes ha sido un completo fracaso. Pero todo eso ya ni vale la pena hablarlo, porque yo quiero que los colombianos conozcan la importantísima investigación que ha hecho La Silla Vacía, donde muestran cómo los contratistas que le hicieron campaña al pacto histórico, los hermanos Tarazona, allá en Santander, que entre otras eran los dueños del famoso Volkswagen amarillo, que llevaban de insignia la campaña del pacto histórico, senadora Angélica, ¿se acuerda que el ministro Jaramillo le quitó al sistema de salud 1.2 billones de pesos que dizque para arreglar hospitales públicos? Pues les tengo una noticia: 1 de cada 5 pesos fueron a parar en los hermanos Tarazona, en unas licitaciones que vale la pena que los colombianos conozcan, porque estos hermanos Tarazona, que eran unos contratistas muy menores, eso sí corruptos desde el principio, terminaron recibiendo unas licitaciones amañadas, señor presidente, 230.000 millones en los consorcios de los hermanos Tarazona. Y mire esto, licitaciones express hechas a la medida para que se las ganaran. Y adivinen, en 4 de todas estas licitaciones, obviamente, solo se presentaron los hermanos Tarazona en asocio con el señor Olarte. Y adivine qué, les adjudicaron 234.000 millones. Pero como si eso fuera poquito, el descaro tiene un segundo capítulo. Los hermanos Tarazona y el señor Olarte también están haciendo Termine, senadora. Las interventorías de sus contratos. ¿Qué le parece eso? Entonces ya las han entregado un montón de plata y las interventorías también los controlan los señores Olarte y los señores Tarazona. Esto es delictivo, es absolutamente asqueroso. Mejor dicho, señor presidente, el pacto histórico se está robando la salud de los colombianos. Son responsables de que no haya medicinas, de que cierren los hospitales y las clínicas, de que los colombianos se mueran. El ministro Jaramillo, después de esta investigación, debe renunciar y les deben abrir una investigación penal y meterlos presos.